Bienvenidos amigos y amigas al episodio 7 de la radio del profesor inquieto. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en este programa les propongo un espacio donde hablar sobre educación, donde tratar esos aspectos que rodean al mundo de la pedagogía y cómo podemos mejorarlo. En este programa replicamos, leemos, comentamos los artículos que previamente he publicado en el blog www.elprofesorinquieto.com. Si te interesa el mundo de la educación, si crees que la educación es la mejor manera de mejorar nuestra sociedad, este es tu espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, un tema que no se le presta la suficiente atención, un tema que como profesor me preocupa, que es cómo fomentar la creatividad. Lo es todo, la creatividad hoy día lo es todo. Esta cualidad es la que hará que un alumno o alumna el día de mañana pueda tener éxito, pueda triunfar en su carrera profesional. La creatividad se está convirtiendo en el pasaporte para sobrevivir en estos tiempos de cambio, en estos tiempos vertiginosos que van como el rayo. Solo aquellas personas creativas pueden sobrevivir. Por fin se empieza a aceptar la idea de que tener 3 carreras, 3 idiomas y 4 máster ya no es garantía de tener un trabajo y un sueldo digno. Esta situación se da desde hace unos 10 o 15 años, pero es ahora ya cuando por fin se está empezando a aceptar que la titulitis es una enfermedad y que no es la solución a todos los males, que tener 25 títulos pues está bien, pero a veces no te arregla mucho las cosas. Yo esto lo noto cuando los padres me vienen a las tutorías a hablar. Los padres ya no me insisten, ya no veo esa obsesión de los padres porque el niño haga bachillerato y haga carrera. Pero muchas veces los padres te dicen, no, el niño tiene que ir a bachillerato y luego les pregunto yo, bueno, ¿pero qué va a estudiar? Ah, no lo sé, pero tiene que ir a bachillerato. Sí, ¿pero para qué? Ah, no lo sé. Y luego te dicen, tiene que hacer carrera. O esa obsesión por la titulitis yo ya no la noto tanto entre los padres. Ahora se empieza a valorar otras opciones como pueden ser los módulos. Hoy día se necesita algo más que un título para triunfar en el mundo profesional. Se necesita algo más que la carrera. ¿Cuál es esa chispa mágica que hace al joven conseguir el trabajo deseado? La manera de distinguirse es sin duda la creatividad. Esta cualidad es la que hace que hoy una persona pueda ganar dinero, trabajar en lo que desea y ayudar a los demás. Y es que un expediente 10 es maravilloso, pero si eres una persona sin capacidad creativa, no te valdrá de mucho. Esto es muy importante. Se pueden sacar 10 y matrículas de honor y ser una persona sin creatividad, y esto es un problema. Ken Robinson ya lo dijo hace más de 10 años en su charla TED, que es la más vista desde entonces, y dice algo que para cualquier profesor puede ser demoledor y triste. Dice que la mayoría de los niños, antes de entrar en el sistema educativo, son genios en potencia, pero que cuando estos han terminado la secundaria, solo una minoría de ellos sigue siéndolo. ¿Y quién tiene la culpa de que esos chicos hayan perdido su genialidad, su creatividad y se conviertan en gente plana? El colegio y el instituto. Descorazonador. Esto es duro. Pensar que el colegio y el instituto se encargan de cargarse la creatividad del alumno, esto es triste, esto es algo que alarmante. Deberíamos los profesores preguntarnos, ¿estamos matando la creatividad de nuestros alumnos? El 99% de los profesores responderíamos, yo no, por supuesto, los demás a lo mejor. Pero, ¿y si sí lo hacemos? ¿Y si estamos contribuyendo a quitarle al niño toda esa capacidad imaginativa? Desde luego, el sistema parece estar diseñado para ello. 6 horas sentados estudiando un contenido que carece de sentido práctico y así durante décadas machacan a cualquiera. Es cierto que el sistema está cambiando, pero también es cierto que lo hace lentamente y que la falta de una dirección clara hace que se produzca un choque entre lo nuevo y lo viejo. Y al final, el sistema educativo coge lo malo de antes y lo malo de lo que llega. ¿Pero qué es la creatividad? Pues es muy sencillo, la capacidad de crear. Así de simple.
la capacidad del ser humano de crear cosas, ideas, proyectos, de buscar soluciones a problemas. Y para crear hay que ser una persona imaginativa. Decía Ken Robinson que debiéramos incluir las asignaturas de danza, teatro o música en el mismo plano que las matemáticas y la lengua. Porque hay algo que hacen esas asignaturas y no las mates o la lengua. Desarrollan la creatividad. Muy importante. Si metemos teatro, que no sea como una asignatura auxiliar de 1 hora que no cuenta para el expediente. No. La contamos, la metemos en el currículum y con las mismas horas que pueda tener las matemáticas o la lengua y con nota. Y digo teatro, digo danza o digo música o dibujo. Que sí, que es verdad que la música y la de dibujo están al día de hoy, pero casi que las están arrinconando. La creatividad es la facultad que hará que a lo largo de la vida el niño pueda reinventarse, superarse, adaptarse a los cambios. Una persona que primero tiene imaginación y que a la vez tiene capacidad creativa siempre tendrá una respuesta, siempre sabrá cómo subirse a la cresta de una ola para surfearla y no dejar que ésta te tire al suelo. Se han terminado los tiempos en los que se conseguía un trabajo fijo para toda la vida. Es así. No nos engañemos. Por eso, aquellos que tienen capacidad de crear y de inventar tendrán un seguro de por vida. Aquellos cuyo horizonte laboral depende de 2 opciones, oposiciones u oposiciones, están perdidos. Aún hay muchos jóvenes que esto no lo quieren ver, sobre todo porque se lo han inculcado en la familia. El padre, la madre, que desde pequeño le dice al niño: «Niño, tú unas oposiciones de funcionario, que se vive muy bien». Eso valía hasta hace poco, pero ya se ha terminado. Creatividad es la capacidad de crear, de buscar soluciones, de ver caminos que otros no pueden ver. Si lo que tú haces lo hace cualquiera, eres perfectamente prescindible. Si lo que haces lo hace una máquina, también eres prescindible. Pero si eres una persona creativa, te conviertes en irreemplazable. ¿Qué aumenta la creatividad y qué podemos trabajar en clase? Como ya hemos dicho, el teatro, la danza, la pintura, la música. Estas disciplinas obligan de por sí a crear. Se puede ser malo en todas ellas, se puede ser malo en el teatro, en la danza, en la pintura, en la música, pero enfrentarse a su manejo ya te fuerza a romper las barreras mentales y a crear. ¿Soluciones? Pues como sugiere Ken Robinson, se deberían incluir en el currículum las asignaturas de danza o teatro con el mismo peso que la lengua o las matemáticas. Pero aquí hay un problema, aquí tenemos un problema. A ver qué gobierno le dice a los profesores de una determinada área que se tienen que ir al paro porque tienen que contratar a profesores de danza. A ver quién hace eso. En la medida de lo posible, se debería incluir a estas disciplinas en nuestras áreas normales, que es lo que yo intento hacer. Les voy a explicar qué es lo que yo hago en mis clases para trabajar la creatividad. Por ejemplo, ¿saben? Bueno, ya lo he dicho, soy profesor de historia y este año, por ejemplo, doy clase en cuarto de la ESO y damos la Revolución Francesa y la Guerra Napoleónica. Pues una actividad que yo hice en el primer trimestre y que salió muy bien es hacer teatro sobre la vida de Napoleón. Era muy sencillo. En un grupo de 30 alumnos hacíamos 5 grupos de 6 alumnos cada uno, y cada grupo tenía que representar una parte de la vida de Napoleón que ya habíamos explicado en clase. Un grupo tenía que representar la infancia de Napoleón, otro grupo tenía que representar sus amores con Josefina, otro grupo tenía que representar la invasión a España, otro grupo tenía que representar la invasión a Rusia, y otro grupo tenía que representar el final, la caída de Napoleón. Durante una semana estuvimos ensayando esos teatros en clase y hubo un día que en clase los representamos. Y tengo que decirles que salió muy bien y un día, siempre que hago este tipo de trabajo, es muy divertido. Los alumnos se lo pasan muy bien. También lo hago en primero de la ESO, que imagínense, hay esos niños y ahí sí que se lo pasan pipa. Ahí, por ejemplo, cuando damos el paleolítico, los grupos se tienen que transformar en tribus paleolíticas que tienen que representarle una danza ritual al dios o diosa que han inventado. Y bueno, pues suelen ser cosas muy, muy divertidas. Ensayarlo en sí y luego representarlo. Luego otra forma que tengo de trabajar la creatividad es la siguiente. Yo en mis clases todos los días dos alumnos tienen que salir a hacer una exposición. Una exposición que ya se la he mandado con una semana de antelación. Y atención, tienen que hacer una exposición de tema libre. Tema libre, solo hay 2 premisas. No pueden usar PowerPoint,
los que me conocen ya saben por qué. Y no pueden hablar de fútbol, porque si les dejo que hablen de fútbol, todos los niños lo hacen de fútbol, así que fuera fútbol. Pero por los demás es tema libre. Y sucede lo siguiente, cuando al alumno le dices que lo haga de tema libre, madre mía, lo ves apurado, pensando, reparándose los sesos a ver de qué tema libre, de qué pueden hablarnos en clase. Les dejo que hablen de lo que quieran. Bueno, pues eso, el obligar al alumno a que durante 5 o 10 minutos hable a sus compañeros del tema que quiera, ahí está reforzando, está fomentando la creatividad. Bueno, estas son algunas ideas que trabajo. Yo lo que intento es integrar esas actividades en la rutina diaria. Otra actividad que se me acaba de ocurrir ahora que siempre suelo hacer, por ejemplo, yo doy clase de historia, pero en las clases de historia siempre incluyo un poquito de arte. Pues, por ejemplo, este año también en cuarto de la ESO, cuando termine de dar el estilo neoclásico, romántico y realista, un día en clase los alumnos tendrán que coger una obra que hayamos estudiado en clase, traerla, por ejemplo, en el móvil, y tendrán que hacer un dibujo en clase inspirado en esa obra que ellos han elegido. Entonces, si cogen la balsa de la Medusa de Guericau, pues tendrán que, o el juramento de los Horacios, que también hemos visto, pues tendrán que hacer una obra inspirada en esa obra que ya hemos estudiado en clase. Bueno, pues ahí se está fomentando también la creatividad. Bueno, pues estas son algunas ideas, ¿no? No se trata de interrumpir la rutina diaria de clase para hacer una actividad extraordinaria, sino se trata de integrar esas actividades en el día a día, de integrar actividades creativas en nuestra rutina, en nuestro día a día. Estas son las ideas que a mí se me ocurren, por Dios y por la Virgen. Me interesa mucho tu opinión. Por favor, si se te ocurre una manera de trabajar la creatividad en clase, pónmela en los comentarios del programa, tanto si me estás escuchando en iVoox como en iTunes, o si te podéis también al blog donde está el artículo y también ponerlo en los comentarios. Resultaría muy interesante leer tu opinión y tus ideas, que desde luego las pienso recoger. Amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación. Te dejo las direcciones de todos ellos en las notas del programa. Te mando un fortísimo abrazo. Te deseo lo mejor y te deseo que seas muy feliz. Hasta el próximo programa.